Bueno, vamos a arrancar con el tema de derecho bancario. Sería la unidad. A ver, ya les digo. Ya les digo. A 12, sí. Gracias. Bueno, tema de derecho bancario. Como toda, empecemos por el concepto, ¿no? Como casi todos los derechos, en general es el conjunto de normas que regulan algo. En este caso, es el conjunto de normas que regulan la actividad bancaria, ¿sí? Es decir, de los bancos. El origen de los bancos se remonta, bueno, como ya cuando vimos la parte histórica, se remonta al inicio inclusive del derecho comercial moderno. Especialmente con el Banco de los Medici en Florencia, de ahí en adelante. Se fue perfeccionando la actividad. Bien, los bancos tienen dos tipos de relaciones jurídicas. Por un lado, tienen relaciones jurídicas de derecho público, que son aquellas que están regidas por el Banco Central de la República Argentina, o mejor dicho, son las que existentes entre el Banco Central de la República Argentina y las entidades financieras. Cuando me refiero a entidades financieras me refiero a los bancos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos relaciones de derecho privado, que son aquellas que se dan o se materializan entre los bancos con sus clientes, a través de los contratos bancarios o las llamadas operaciones bancarias. Respecto a la autonomía del derecho bancario, hay algunos autores que hablan que piensan que es una rama del derecho que goza de autonomía, en razón de que existen algunos principios que le resultan propios, autores como Zavala Rodríguez, entre otros, y Villegas. Sumado a la autonomía didáctica, sobre todo en cursos de posgrado, etc. Y otros piensan que no tiene la entidad suficiente como para ser considerado una rama del derecho. Los caracteres de este derecho bancario son varios. Por un lado, como decía recién, que estaba compuesto por normas de derecho público, normas de derecho privado. Por otro lado, es un derecho profesional que regula a un empresario profesional especializado, que son los bancos. Teóricamente prevalece el interés público por sobre el interés individual. Digo teóricamente porque, bueno, en este país pasan cosas raras a veces.
Es un contrato típicamente, es una actividad típicamente comercial. De hecho, el viejo artículo 8 del Código de Comercio, dentro de la clasificación de Fontana Rosa, lo tomaba como uno de los actos de comercio naturales, junto con el intercambio, la interposición del intercambio de bienes y las operaciones de cambio. Eran las tres que tradicionalmente eran típicamente comerciales por su naturaleza. Y además es una actividad, la bancaria, fuertemente técnica. Como fuentes del derecho bancario tenemos, por empezar, la Constitución Nacional, artículos 75, incisos 6 y 11, donde se habla de la facultad del Congreso de establecer un banco federal, que es el Banco Central, ¿no? De emitir moneda, etc. Ustedes piensen que el Banco Central no es un banco común, comercial, como cualquiera, o sea, no es un banco donde uno puede tener una cuenta. El Banco Central es un organismo de contralor, cuya función primordial, ¿cuál se piensan que puede llegar a ser? Hoy que está tan en boga el tema de la inflación, la emisión. ¿Por la emisión de moneda? No es su función primordial la emisión de moneda. ¿O por la emisión de los billetes, por darle a la maquinita, como se dice vulgarmente? No, está bien, pero ¿cuál es, digamos, la función del Banco Central? Supervisar a todos los bancos. Bueno, aparte, es la autoridad monetaria, y en tanto y en cuanto es la autoridad monetaria, ¿cuál es la función primordial del Banco Central? La primera, la más importante. Respecto de la moneda. El respaldo. La función primordial es preservar el valor de la moneda. De la moneda nacional, sea cual fuere la moneda nacional en un determinado momento histórico. Y no es un tema menor, ustedes, bueno, hoy por hoy se habla todo el tiempo de eso en la noticia y demás, en épocas así de inestabilidad. Preservar el valor de la moneda, porque la moneda de referencia en nuestra zona y en casi todo el mundo, ¿cuál es? El dólar. Y dicen, sube el dólar. En realidad no sube el dólar, baja el peso. Es así. Se dice subió el dólar, pero en realidad no es que sube el dólar, es que baja el peso porque vale menos. Y el dólar es una mercadería, bueno, algún economista podría decir lo contrario, pero es una mercadería como cualquier otra dentro, digamos, del mercado. ¿Verdad? Cuando se dice que sube el dólar, en realidad el verdadero sentido de eso no es que el dólar se apreció, es que se depreció nuestra moneda, que es el peso. Bien. Respecto a la Constitución, también está la facultad, digamos, del Banco Central, de la facultad del Congreso, digamos, de autorizar la emisión de moneda, etc. En cuanto a las leyes que rigen la actividad bancaria, tenemos las más importantes, son la Ley de Entidades Financieras, que es la 21.526, que es la que rige la actividad, digamos, de los bancos. Por otro lado, la 24.144, que es la Carta Orgánica del Banco Central. Y por último, también tenemos, hay más leyes que rigen la actividad bancaria, pero también tenemos el Código Civil y Comercial, ya en la cuestión más del derecho privado y eventualmente el derecho del consumidor. Luego, bajando siempre en la jerarquía normativa, tenemos
las circulares y las comunicaciones del BCRA como autoridad monetaria. O sea, el BCRA emite circulares y comunicaciones. Como fuente también del derecho bancario tenemos la costumbre, siempre obviamente la Praeter Legem o la Secundum Legem, es decir, cuando la ley remite a la costumbre o cuando hay que rellenar alguna laguna legal. Y sumado a eso tenemos la jurisprudencia, la doctrina ya como fuentes, digamos, secundarias. Dentro de lo que es el esquema general del Código Civil y Comercial de contratos bancarios, tenemos, a partir del artículo 1378, más o menos, tipificados algunos contratos, como ser el depósito, que puede ser dinero a la vista o a plazo, la cuenta corriente bancaria, el préstamo y el descuento bancario, la apertura de crédito, servicio de caja de seguridad, la custodia de títulos, el factoraje o factoring. Algunos incluyen el leasing. Y también tenemos algunos atípicos que no están regulados, como el underwriting, que yo expliqué cuando vimos el tema de bolsas, expliqué más o menos de qué se trataba. Y cualquier otro tipo de contrato bancario atípico. El código divide dos partes, lo que tiene que ver con la primera parte, que estaba más vinculada con el derecho del consumidor, que tiene que ver con lo que son la transparencia, digamos, de las condiciones contractuales, y la segunda parte está vinculada con los contratos bancarios en particular. ¿A qué se aplican o a qué contratos se aplican las disposiciones de todo el capítulo de transparencia de las condiciones contractuales? Se aplican a los contratos celebrados con todas las entidades financieras públicas o privadas autorizadas por la Ley de Entidades Financieras que realicen intermediación de recursos financieros. O sea, intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Estos son bancos comerciales, que son la mayoría, bancos hipotecarios, bancos de inversión, compañías financieras, cajas de ahorro, etc. Son los tipos de entidades financieras que trae, o mejor dicho, que prevé la LEF, la Ley de Entidades Financieras. Y también se aplica los contratos, o mejor dicho, se aplican todas estas disposiciones referidas a la transparencia de las condiciones contractuales a los contratos celebrados entre los particulares y cualquier otra persona pública o privada que realice operaciones financieras con o sin intermediación habitual, pero que por su volumen o por razones de política monetaria o crediticia se le apliquen las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras, a juicio del Banco Central. Esto está en el artículo 3 de la Ley 21.526, que es la Ley de Entidades Financieras. Es decir, se le aplican los contratos entre los privados y los bancos, y entre los privados y cualquier otra entidad financiera, sea que haga o no habitualidad, o que tenga
habitualidad en la intermediación financiera, pero que está autorizada por la Ley de Entidad Financiera y el Banco Central. En cuanto a la publicidad, tanto la publicidad, la propuesta y la documentación contractuales deben indicar de manera precisa y destacada si la operación corresponde a la cartera comercial o si corresponde a la cartera de consumo, según la clasificación del BCRA. En la publicidad de los bancos se debe indicar destacadamente si corresponde a cartera comercial o a cartera de consumo. El sistema de clasificación de los clientes bancarios, el BCRA, lo reguló en las comunicaciones A2729 y A2950, mediante la cual delega en los bancos la clasificación delegan los bancos la tarea de clasificar a los clientes en el sentido de si cada cliente es de consumo o cartera comercial. Es decir, el Banco Central le dice que los bancos son los encargados de clasificar a los clientes. ¿Cuándo es cartera de consumo y cuándo es cartera comercial? Cartera de consumo comprende los préstamos que estén destinados a la adquisición de bienes de consumo personal, familiar o profesional. Siempre, obviamente, como consumidor final, ¿no? A la financiación de tarjetas de crédito, compras, construcción o refacción de vivienda propia. Eso es cartera de consumo. Se llama cartera de consumo y vivienda. Por exclusión, todo lo que no es cartera de consumo y vivienda es cartera comercial. No obstante esta distinción, el Banco Central también autoriza la calificación atendiendo a otros parámetros, que son los llamados rangos de compromisos patrimoniales. Por ejemplo, las obligaciones hasta 2.500.000 pesos, si es que no se actualizó este monto, pueden identificarse como de consumo y las que superen ese monto como cartera comercial. Les pido un segundito que me aguarden, ya vuelvo.
Listo. Bueno, les comentaba. Continuando con este tema de la transparencia de las condiciones contractuales, el banco tiene que informar por escrito o por medios electrónicos respecto del desenvolvimiento de las operaciones de sus clientes. Lo debe hacer una vez por año en caso de operaciones de plazo indeterminado o mayores a un año. En caso de disconformidad con la información periódica que manda el banco, el cliente tiene 60 días desde que la recibió para efectuar oposición. Caso contrario, si no se opone, se presume aceptada esa información respecto del desenvolvimiento de las operaciones. Y eso sin perjuicio de las acciones que prevean los contratos de consumo. Puntualmente nos referimos al artículo 52 de la Ley 24240, al 52 bis de la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, a la acción de remisión de cuentas, etc. El contrato bancario debe ser, en cuanto a su forma, debe hacerse por escrito, sin perjuicio de que la ausencia de la forma escrita no acarrea la nulidad del contrato. Y debe especificar, en cuanto a su contenido, todo lo relativo a la tasa de interés, los gastos y las comisiones a cargo del cliente. En caso de que no especifique la tasa de interés, por ejemplo, se va a tomar siempre la tasa nominal mínima o máxima, según que la operación sea activa o pasiva promedio del Banco Central. ¿Esto qué significa? Significa que, por defecto, si no se especifica la tasa de interés, va a haber un menor costo financiero para el cliente en las operaciones activas, son aquellas donde el banco da crédito, y mayor retribución para el cliente en el caso de las pasivas, como por ejemplo el caso donde el banco recibe, que es el caso de un plazo fijo. Todo lo que tenga que ver con condiciones o cláusulas que remitan a los usos y costumbres a los fines de determinar una tasa de interés, la ley las fulmina de nulidad porque las tiene como no escritas. Además, se le otorga al cliente la posibilidad de rescindir el contrato sin ningún tipo de penalidad ni de gasto, salvo los que ya se hubieran devengado antes de ejercer ese derecho. Digamos, como vemos, todo lo que tiene que ver con los contratos bancarios está muy impregnado a partir del código por el derecho del consumidor. De hecho, se le aplican a los contratos bancarios todas las disposiciones relativas a los contratos de consumo, siempre y cuando se trata de un consumidor final, no de una empresa comercial. Para que esto suceda, la finalidad de la adquisición o del uso y goce de bienes y servicios debe ser destinado a un uso privado, familiar o social, de modo tal que los demás quedan excluidos. Esto no se aplica a una empresa, por ejemplo. Se aplica únicamente a los contratos bancarios con los consumidores. En respecto de la publicidad, debe hacerse mediante anuncios claros, demostrativos, con algún ejemplo representativo, como por ejemplo, cuánto debe pagar por mes el tomador de un préstamo de tanta X suma de dinero. Esto, cuando uno ve las publicidades bancarias, generalmente lo suele ver.
Aparte tiene otras obligaciones precontractuales el banco, tales como informar de manera detallada y comparativa acerca de otras ofertas de crédito en el mercado. Es decir, se obliga a los bancos a publicitar cómo son, digamos, las ofertas de crédito de otros bancos. Y en cuanto a otra obligación precontractual, tiene obligación de informar al consumidor, en el caso, digamos, de que se rechace su crédito, de manera inmediata y gratuita, cuál es la fuente y la causa del rechazo de ese crédito. O sea, ¿de dónde sacó la información para no acceder al pedido de crédito formulado por el cliente? En cuanto al contenido de las condiciones, el banco no puede exigir dinero que no esté contractualmente pactado. Las comisiones y los costos solamente pueden exigirse en caso de servicios prestados de manera efectiva, o sea, efectivamente prestados. Y todo lo que tenga que ver con cláusulas relativas a la inclusión de costos mal o no incluidos en el costo financiero total, que está publicado, se tiene por no escrita. Amén de que el contrato es nulo si no contiene información relativa al costo financiero total. El famoso CFT. ¿Saben qué es el CFT? Es el interés. ¿Nunca vieron CFT tanto por ciento en la publicidad de los bancos? Está en todos lados. Por internet, en todos lados. Dice crédito tanto, del banco tal. O bien promoción de tantas cuotas, etcétera. Y dice CFT X%, y abajo la letra chica, como de costumbre. El CFT es el interés más los gastos, más las comisiones, más el seguro, más los impuestos. Costo financiero total. CFT. Costo financiero total. El rubro más importante es el interés, después están los gastos, comisiones, seguros e impuestos. Eso está pensado para que no me digan, bueno, tanto de interés, y después vienen atrás todo el resto de las cosas. Y uno dice, bueno, pero pará, el interés era 10%, no era 18%. Bueno, pasa que el 8% todavía son los intereses, el seguro, perdón, son los gastos, las comisiones, el seguro, los impuestos. Entonces, para que el consumidor tenga una idea totalizadora de cuánto le va a salir. ¿Estamos hasta acá? Sí, bueno. profesor. Ahora comenzamos con el tema de los contratos bancarios en particular. El primero y el más simple es el depósito bancario. El código los trata así: depósito bancario, que puede ser en dinero, según el código puede ser en dinero, a la vista o a plazo. Respecto del depósito en dinero, que está descrito en el artículo 1390, dice que el depositante debe transferir, y esto siempre es así, en propiedad al banco una suma de dinero.
Y el banco lo que adquiere es una promesa de devolución en la misma moneda, digamos, a simple requerimiento o al vencimiento de algún plazo. Tenga siempre presente que el depósito de dinero en el banco es siempre en propiedad. Es decir, técnicamente la plata depositada pasa a ser del banco, el cual asume un compromiso de devolución. A ver, en el caso de la actividad bancaria, como en el caso de la actividad bursátil, como en el caso... ¿Cuál es la palabra, digamos, que campea todo esto y sin la cual no existe nada de todo lo que estamos hablando? Una palabra tan simple y cotidiana. No jurídica, ¿eh? Que empieza con y termina con fianza. ¿Por qué un billete de, no sé, de 1.000 pesos nos permite comprar cosas? Cada vez menos, pero ¿por qué? Sí, un pedazo de papel pintado. El valor intrínseco de eso es nada. Lo mismo se lo podemos aplicar al dólar o cualquier otra moneda. ¿Por qué? Es muy simple. Porque hay un consenso generalizado en la población de atribuirle determinado valor a ese billete. Así de simple. ¿Por qué vamos y depositamos dinero en el banco? ¿Por qué? Porque confiamos en que el banco lo va a custodiar y a requerimiento nuestro nos lo va a reintegrar, ¿o no? ¿Usted le darían plata a cualquier persona que pasa por la calle que le diga yo te la cuido y te la devuelvo? No. Entonces, todo el sistema monetario, el sistema bancario y el sistema bursátil, en general, como casi todo en la vida, se basa en la confianza. Esa es la palabra mágica, digamos, que hace que el mundo gire, en definitiva. Confianza en ciertas instituciones, ¿verdad? Por eso, como no le tenemos confianza a las personas, cuando no son de nuestro entorno cercano o familiar, se crearon instituciones. Los bancos son una de ellas. Ahora, que después pasen cosas raras, que en realidad tienen más que ver con los gobiernos en general que los bancos, es otra historia. Entonces, en el caso del depósito en dinero, el banco recibe en propiedad del depositante y asume un compromiso de devolución. ¿Qué diferencia hay con el depósito irregular? ¿Cuál es el depósito irregular? Era aquel en el cual el depositante depositaba una cosa fungible como el dinero, por ejemplo. La diferencia entre el depósito en dinero bancario y el depósito irregular es que en el depósito irregular la remuneración la debe el depositante, mientras que en el depósito bancario la remuneración la debe el banco, que siempre, aunque sea un mínimo, nos va a pagar algún mínimo interés. Aún en una caja de ahorro, aunque sean monedas, nos va a pagar un mínimo interés.
Luego, el código del 1391 establece o nos habla del depósito a la vista. Todo siempre dentro del ámbito del depósito bancario, ¿verdad? El depósito irregular se efectúa en una casa de depósito. Volviendo al tema del depósito a la vista, acá la obligación, digamos, central o nuclear del depósito a la vista coincide con la del depósito bancario del dinero, es decir, hay que devolver en la misma moneda. Este es un tipo de depósito que debe estar representado, como dice la ley, en un documento material o electrónico que exprese los movimientos y el saldo de la cuenta. Y cuando el depósito a la vista está a nombre de dos o más personas, cualquiera puede disponer, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Cualquiera puede disponer de los fondos, aún en caso de muerte de uno de los titulares. Lo cual creo que se pensó para el caso, digamos, en que muere uno de los cónyuges, por ejemplo, y a los fines de no tener que esperar meses, o 6 meses, 9 meses, a que haya una declaratoria de heredero y demás cuestiones para poder ir con el oficio al banco y evitar, digamos, la desvalorización monetaria y demás, sobre todo a veces teniendo hijos menores de edad, el cónyuge subpértite pueda ir al banco y retirar el dinero o utilizarlo como más le parezca, como mejor le parezca. Finalmente, dentro de los depósitos que prevé el código, tenemos el depósito a plazo, que no es otra cosa que el llamado plazo fijo. Donde acá la finalidad es el lucro porque se trata de una inversión. En la cual el depositante es remunerado con un interés a la tasa pasiva, si mantiene la suma depositada durante un tiempo determinado y el reintegro del dinero, es decir, la devolución del dinero, se produce al vencimiento del plazo o bien hasta el requerimiento del depositante, pero en este caso va a perder la retribución, que son los intereses. Y el banco tiene obligación, en caso de que se lo pida el depositante, el inversor, de extender un certificado que es transferible por endoso o por la vía de la cesión, a los fines de poder facilitar la negociabilidad de esta inversión. De hecho, por ejemplo, yo he visto casos en los cuales se ha celebrado un contrato de compraventa de un inmueble y como parte de pago se endosaba un plazo fijo al vendedor. Después, al ser endosado, el vendedor iba y si quería, retiraba el dinero del banco o no. Bien. Ahora bien, ¿qué tipos de operaciones bancarias encontramos? ¿Qué son las operaciones bancarias? La operación bancaria es el objeto del contrato bancario, digamos, la ejecución de lo acordado entre el banco y su cliente.
segundito. Bueno, las operaciones se dividen en activas, pasivas y neutras. ¿Cuáles son las operaciones activas? Son aquellas en las cuales el banco otorga crédito y por ende recibe un compromiso de devolución. Jurídicamente el banco es acreedor y cobra intereses. En la contabilidad del banco obviamente es un activo. Por ejemplo, los préstamos, el mutuo bancario. Obviamente que la tasa es más alta porque el banco, a ver, ¿cuál es la...? A ver, un segundito, perdón, discúlpenme. Listo. Les decía, ¿cuál es la operación? ¿Cuál es la clásica, el clásico negocio del banco tradicional? Ya no es más, pero bueno, el tradicional negocio del banco es tomar depósitos del público, tomar dinero del público en general, depósitos, y prestar esa plata también al público en general. La ganancia tradicional, teórica, es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Es decir, yo tomo depósitos y pago un interés a la tasa pasiva como banco y le presto plata también a la gente, pero a la tasa activa. La diferencia, el spread, la brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva es técnicamente la ganancia tradicional de los bancos. Hoy los bancos en realidad que no prestan tanta plata, ustedes se han dado cuenta, sus ganancias provienen de otro tipo de servicios, más que nada, de otro tipo de servicios, de comisiones y demás. Pero en teoría, la tradición bancaria tiene que ver, el negocio tradicional de los bancos tiene que ver con eso, con tomar recursos del público y volcarlos nuevamente a recursos del público de modo tal, por eso se dice que ningún banco puede resistir una corrida bancaria de todos sus clientes que quieren retirar el dinero porque no lo tiene, porque lo tiene prestado o gran parte. De modo tal que por eso los bancos centrales, nuestro seguro, exige que los bancos tengan lo que se denomina un encaje, que es una porción, o sea, un porcentaje, digamos, de todos los depósitos, efectivamente, digamos, en dinero real y no dinero prestado o invertido. Que bueno, el tema del encaje varía según lo que el Banco Central disponga en cada momento. Pero básicamente la función del banco histórica, tradicional, es esa, el negocio. Hoy por hoy eso ha cambiado mucho. Por otro lado tenemos las operaciones pasivas, que son aquellas en las cuales el banco recibe créditos o depósitos y por ello se convierte en deudor. Acá el banco paga intereses. Y para el banco es un pasivo, por ejemplo, el depósito a plazo fijo.
Y por último tenemos las operaciones neutras, en las cuales el crédito no interviene, sino que se trata de prestaciones de servicios por parte del banco, por las que cobra comisiones. Por ejemplo, nos cobra comisiones por una cuenta corriente bancaria, nos cobra comisiones por el uso del cajero, también algunas funciones de la tarjeta de crédito, por la tarjeta de débito. Ahora han surgido nuevas figuras como las billeteras electrónicas, todas esas cuestiones que también están regidas por el Banco Central. Etcétera. Los bancos que tienen caja de seguridad también cobran por el Bueno, uso. pero eso está bien, pero eso es un contrato aparte. ¿No Sí. entra dentro de los servicios del banco? Sí, a ver, cobra una canon. comisión por eso, sí. Sí, un canon. Sí, cobra un canon mensual, sí. Exacto. Pero es un contrato, digamos, de los contratos bancarios el menos bancario, porque es un contrato de depósito con dinero no a la vista. De hecho, uno puede guardar cualquier cosa en la caja de seguridad. No Sí. se suele dar como ejemplo de una operación neutra, Está bien. más allá de que sea un contrato bancario. Pero no está mal tampoco. Bien, vamos al tema del secreto bancario. La primera norma que reguló el secreto bancario fue la ley 18.061, que era una ley muy dura porque establecía el secreto bancario para todo tipo de operaciones, activas, pasivas y neutras. Lo cual no implica que hasta la sanción de esa ley, la doctrina y la jurisprudencia no creyeran que existía el secreto en las contrataciones bancarias o respecto de las contrataciones bancarias. Pero había una discusión muy grande respecto de la naturaleza y los alcances. La ley 21, la ley de entidad financiera, la 21.526, en su artículo 39, vino a modificar y a derogar la ley 18.061 y la modifica sustancialmente porque solamente impone el secreto, la obligación del secreto respecto de las obligaciones pasivas. Entonces quedan excluidas las activas y las de servicio, que son las neutras. De hecho, si ustedes van a la página del Banco Central, hay una parte que se llama Central de Deudores, donde uno puede verificar, poniendo el número de quit, puede verificar si una persona tiene operaciones activas, por ejemplo, si pidió préstamos, y le van a aparecer una o más entidades financieras con las cuales tiene préstamos. A veces surge, no sé, Banco Macro, y es porque tiene una tarjeta de crédito en el Macro, pero como tiene una deuda, porque a lo mejor tiene cuotas con la tarjeta de crédito, le sale que tiene deuda con Banco Macro. Y aparte sale, si ustedes ponen en el Google Central de Deudores BCRA, ponen un quit, le va a salir, si esa persona tiene deudas, le sale también si tiene cheques rechazados. Esto a los fines de corroborar, esta información es pública y a los fines de corroborar, digamos, la situación de tal o cual persona. Es decir, sobre todo para la gente que recibe a lo mejor un cheque o que va a contratar con determinada persona, se fija en situaciones. Si tiene situación 5, que es incobrable, quebranto, con 5 bancos,
y lo más probable es que no contrate con esa persona porque sabe que viene mal. Bien. Ahora, si viene situación 1, que es situación normal, otro banco, y le dan un cheque de esa persona, lo más probable, y no tiene cheques rechazados, lo más probable es que la contratación siga adelante. Lo que no salen son las operaciones pasivas, es decir, no sale si una persona tiene un depósito a plazo fijo, si tiene una cuenta corriente con dinero depositado, eso no sale. Muchísimo menos los montos. Bueno, entonces, les comentaba del secreto bancario. ¿A quién alcanza el secreto bancario? A todas las entidades financieras del sistema, al BCRA, al personal de los bancos y del BCRA, y a cualquier tercero a lo cual le pueda llegar información, como por ejemplo empresas de auditoría contable, que van a hacer una auditoría de un banco y de pronto se chocan con o se topan con información de operaciones pasivas de clientes del banco. A estas personas, a estos empleados de empresas de auditoría también les cabe el secreto bancario. ¿Ante quién cede el secreto bancario? Ante los jueces, ante los pedidos que hagan los jueces, o mejor dicho, ante las órdenes que imparten los jueces en causas judiciales, ante el Banco Central, y ante los organismos recaudadores de impuestos previo a algunos recaudos. ¿Cuáles son estos recaudos? Primero, que debe referirse a un responsable o a un contribuyente determinado. En segundo lugar, ese contribuyente debe estar bajo un proceso de determinación impositiva. Es decir, debe tener un expediente abierto a los fines de determinarle una deuda por impuestos. Y además, el levantamiento del secreto bancario debe haber sido pedido de manera previa y formal. Estos tres requisitos sirven, o sea, mejor dicho, aplican a todos los organismos recaudadores de impuestos, salvo a la AFIP. A la AFIP solamente se le aplica el último, es decir, a la AFIP solamente le basta pedir la información de manera formal a los fines de que el banco le entregue esa información solicitada de parte de su cliente. No se le aplican los dos primeros requisitos. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema de la cuenta corriente bancaria. Antes que eso, le quería preguntar, ustedes que llevan también el registro de lo que va dando el doctor Pérez, ¿qué unidades nos faltan? ¿Qué bolillas nos faltan, aparte de estas que estamos hablando? Sí. ¿Nada más que esas? ¿Cuál? Sí, creo que son las que está diciendo Mirta.
Nada más. No, son esas. ¿Son esas? O sea que vamos bien, porque técnicamente nos quedan 3 clases más después de esta. El 2, el 9 y el 16. Por lo menos a mí. ¿No es cierto? Nos va a sobrar tiempo, inclusive, me parece. Bueno, el tema de cuenta corriente bancaria. Si ustedes leen el artículo 1393 van a ver que el contrato de cuenta corriente bancaria es definido como el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista y, en su caso, a prestar un servicio de caja. O sea que básicamente la obligación que tiene el banco es registrar diariamente los débitos y los créditos y mantener el saldo actualizado. Eventualmente prestar un servicio de caja. ¿Qué es el servicio de caja? Típica pregunta de examen. Servicio de caja es hacer de la caja del banco la caja del cuentacorrentista. De modo tal que el banco cobra y paga por cuenta del cuentacorrentista, como si fuera la caja del cuentacorrentista. Cuando paga, y si recibe, por ejemplo, un valor al cobro, un cheque emitido por el cuentacorrentista, que es una orden de pago, lo paga. Y si recibe, por ejemplo, un cheque de un tercero que el cuentacorrentista deposita en su cuenta, lo cobra. En cuanto al servicio de cheques, si se pacta el servicio de cheques, le debe entregar los formularios, la chequera, digamos, el banco, cuentacorrentista. Pero acá, con el tema del cheque, se termina una discusión larguísima en cuanto a si es o no de la naturaleza de la cuenta corriente el servicio de cheque. Teóricamente se distinguía que ahora ya no hay demasiada distinción entre lo que es una cuenta corriente y lo que es una caja de ahorro, porque son todas cuentas y punto. No hay demasiada distinción, pero se discutía si la chequera era de la naturaleza de la cuenta corriente, de la cuenta corriente bancaria. ¿Por qué? Porque se discutía si una cuenta corriente que no tenía, donde el cuentacorrentista no tenía chequera, era a su vez una cuenta corriente o no, o era una simple caja de ahorro. ¿Qué permitía el cheque? Girar contra la cuenta a través de la emisión de un cheque. Antes, digamos, de que ahora el código esto lo resuelve porque dice que sí está pactado el servicio de cheque, con lo cual puede no estar pactado el servicio de cheque. De hecho, muchas cuentas corrientes no tienen chequera porque no la pide el cuenta corriente. Porque no le interesa. Antes de del código que estamos comentando del año 2015,
Existían lo que se llamaban, desde larga data, cuentas no operativas, que eran cuentas corrientes que no tenían la posibilidad de emitir cheque, que el Banco Central, mediante una resolución, una circular, que no recuerdo el número, ya las había receptado, pero únicamente para las personas jurídicas. Es decir, que existía la posibilidad de la apertura de cuentas corrientes llamadas no operativas porque no tenían la posibilidad de liberar cheques, únicamente para las personas jurídicas, no así para las personas físicas. Ahora esta discusión ha quedado zanjada porque la cuenta corriente puede o no tener pactado el servicio de cheque. Entonces, la respuesta es, a la pregunta si es de la naturaleza jurídica de la cuenta corriente, la respuesta es no. No ahora. Puede haber o no servicio de cheque en la cuenta corriente. El servicio de caja también puede no estar, pero sin que tenga un servicio de caja, la verdad que no tiene mucho sentido tener una cuenta corriente, ¿verdad? Por otro lado, existen otros servicios conexos que se pueden prestar, porque la cuenta corriente es como el contrato madre sobre el cual pueden celebrarse otros contratos bancarios, tales como los préstamos, la tarjeta de crédito, el servicio de cajero automático, las tarjetas de débito y otros contratos bancarios que pueden también relacionarse con la cuenta corriente, como por ejemplo el descuento, la apertura de crédito, la autorización para girar en descubierto. En ese caso, profesor, es una Sí. cuenta que no opera con cheques, Sí, pero sí, por ejemplo, opera con los préstamos o con el cambio de valores con el banco, sí, es decir, con los cambios de cheque de tercero. sí. ¿Cómo se hace del dinero? ¿A través lo retira por caja sin necesidad de cheques? No entiendo la pregunta. Uno opera con una cuenta corriente, Sí, pero no hace el uso del servicio de cheques. sí. O sea, no tienen chequera. No tiene chequera, claro. Sí, Al hacer, por ejemplo, uso de los créditos que le otorga el banco, que va a tener el dinero en la cuenta corriente, sí, o el uso de cambio de cheques de valores, vamos a decir, de sí, tercero, sí. que son depositados en la cuenta corriente. ¿Cómo ¿Cómo lo se hace retira? de ese dinero para retirar de la cuenta corriente si no tiene cheques? De millones de maneras. Puede ir al cajero humano del banco, puede retirar por cajero, puede comprar con tarjeta de débito, puede pagar con billetera virtual. Mide todas las cosas las posibilidades. Puede hacer transferencia a otra cuenta. Está bien. Bueno, eso era lo que... Saca un turno. A ver, no sé si están dando ahora es con turno, pero Sí, hoy por hoy es con turno solamente sí, en el banco. sí, pero eso para mí es una vivada, porque los bancos hace rato que quieren tener la mayor cantidad de gente posible en ventanilla. Sí, sí, Entonces, esa es la realidad. sí. También porque quieren evitar que la gente retire dinero, toda la historia. Y quieren pagar cada vez menos sueldo. Aparte, el banco tiende a ser una empresa donde usted prácticamente no tenga ni que ir, Sí. para nada. De hecho, durante la pandemia, todos los bancos, todos los empleados bancarios que conozco, creo que no pisaban el banco una vez cada 2 meses pisaban el banco. Y se turnaban, o sea, es como que prácticamente no necesitan ir. Trabajan desde la casa, con los clientes hablan por teléfono. Sí. O sea, porque ¿para qué va la gente al banco? Teóricamente. Y va para sacar plata o para depositar. Entonces, para depositar, yo he visto gente depositando circunstancialmente, he visto gente depositando en un banco, en un cajero automático, estar 1 hora más o menos o más tiempo depositando
no sé, el producido de la venta de un auto, pues escuché justo que habían vendido un auto, eran billetes de 100 y no, estaban, y encima el cajero, imagínense, no sé, habrán sido, qué sé yo, 700.000 pesos, en billetes de 100, eran 2 mochilas. Una Y el, valija de plata. caje- y el cajero que agarra, el cajero que toma billete, le escupe uno, vuelta a meter, o sea, una Sí. cosa insoportable. Cuando eso tendría que recibirlo un cajero, digamos, humano, agarrar todo eso, ponerlo en la máquina contadora de plata y en 2 minutos usted se va. ¿No es cierto? Sí, Pero sí. no, lo someten al riesgo de que se meta alguien y le manotee la mochila y se la lleve corriendo, porque ¿cuánto tiempo tarda usted en meter en un cajero 500.000 pesos en billetes de 100? Sí, terrible. Y le digo más, en 500.000 pesos en billetes de 1.000 o de 500. Un ratazo tiene que estar ahí en el cajero para hacer Sí, eso, con el riesgo que eso conlleva. Y ahí y en el banco a lo mejor hay un policía que está, le ponen una pistola en la cabeza y se queda ahí viendo cómo te roban. Una locura. Son esas locuras que bueno. Pero bueno. En respuesta a su pregunta, sí, de millones de maneras. sí, Con el sí. cajero automático, con el cajero humano, con la tarjeta de débito, con la billetera virtual, con la transferencia Transferencia. bancaria. La verdad, la transferencia bancaria va a otra cuenta, obviamente. No va, no va a poder sacar el físico. Pero bueno, es la manera de disponer. De hecho, Gracias. el cheque es una de las formas de disponer, digamos, del dinero y pagar, para pagar algo. Exacto. Entonces, dentro de la cuenta bancaria, ¿qué se acreditan? Se acreditan los depósitos, las remesas, la cobranza de títulos valores, por ejemplo, lo que usted decía, que usted recibe un cheque de un tercero, los créditos que saque el cuenta correntista y que le dé el banco, todo lo que sean valores al cobro, recuerden, de cuenta corriente mercantil se registra con la cláusula salvoencaje. Es decir, ustedes ingresan un cheque, un valor al cobro, un cheque de un tercero, por ejemplo, lo depositan en su cuenta, lo meten en el cajero, y no es que automáticamente ustedes, no sé, un cheque de 10.000 pesos, no es que automáticamente le ponen la cuenta de 10.000 pesos acreditado, no. Hay que esperar, según si el cheque es de la misma plaza, si es de otra plaza, es el tiempo que va a tardar en acreditarse. Ingresa el cheque, pero con la condición salvo encaje, es decir, hay que esperar hasta que, obviamente un cheque ya, digamos, corriente, ¿no? Hay que esperar a que el cheque se acredite a través de las operaciones de clearing que hacen con el banco, digamos, del librador. Generalmente los bancos, los cheques que más rápido se acreditan son cheques provenientes del mismo banco, porque no van al clearing, si no van a la cámara de clearing, a veces cobran comisiones y no pocas, cuando son cheques de otras plazas y demás, algunos bancos cobran comisiones, en realidad todos cobran comisiones, a veces la tenemos bonificada y a veces no, según el tipo de cuenta que tengamos. Y el impuesto al cheque, ¿verdad? Que no es poco, es el 1,2% y si sos monotributista y hiciste alguna que otra cosita, te cobran la mitad, el 0,6%. Pero bueno, es así. ¿Y qué se debita? Se debitan los retiros que se hagan, ya sea en ventanilla, por cajero, o por los medios que hablamos recién, los pagos a terceros, que pueden ser mediante cheque, transferencia, lo que fuera, las comisiones que cobra el banco, los gastos, los impuestos y los cargos en contra. Y si usted lee la parte final del artículo 1395, van a ver que dice que también se debitan de la cuenta los cargos contra el cuenta correntista que resulten de otros negocios que pueda tener con el banco. Esto es lo que se denomina el carácter expansivo de la cuenta corriente. Carácter expansivo de la cuenta corriente. Y acá es donde viene la discusión respecto de si el banco nos puede cobrar, por ejemplo, el saldo deudor de la tarjeta de crédito y nos lo puede debitar de la cuenta corriente.
o directamente hacernos un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque no está prevista la vía ejecutiva directa para el saldo deudor de la tarjeta de crédito, sino que hay que preparar la vía ejecutiva. Cuando habla de cualquier saldo que nos pueda evitar el banco respecto de cualquier otra obligación que tengamos con el banco, se refiere puntualmente a este carácter expansivo, es decir, cualquier otro crédito que el banco tenga contra el cuenta correntista nos lo puede debitar de la cuenta corriente, lo cual no deja de ser algo un poquito peligroso. El saldo deudor de la cuenta corriente, cuando tenemos un saldo deudor, debemos plata, genera intereses que se capitalizan trimestralmente. Dice trimestralmente, excepto reglamentaciones, convención o los usos. Pero entiendo que menos que trimestralmente no. Porque es como un tope mínimo, digamos. O un tope máximo, como lo quieran ver. Por otro lado, los saldos acreedores en cuenta corriente, es decir, aquellos favorables a la cuenta correntista, también se puede pactar que generen intereses. Yo nunca lo he visto, pero bueno, la posibilidad existe. Y hay que tener presente que cuando la cuenta corriente está a nombre de más de un cuenta correntista, los cotitulares son solidariamente responsables por el saldo deudor. El banco tiene obligación de enviar los resúmenes de cuenta dentro de los 8 días de finalizado el mes. El cuentacorrentista tiene 10 días para impugnarlo. Caso contrario, tiene una presunción iuris tantum de aceptación. Tiene 10 días para impugnarlo o 30, o sea, 3 días desde que lo recibe o 30 días desde que el banco debió enviarlo. ¿Cuándo debió enviarlo? Y dentro de los últimos 8 días del mes. Si acepta el resumen, tiene un año para la acción de rectificación, que es únicamente por errores de cálculo, errores aritméticos y demás, no cuestiones sustanciales. Artículo 862 del Código. Y se observa el resumen
tiene 2 años para plantear la acción de revisión, que es la que ataca cuestiones sustanciales respectiva a la procedencia de las partidas. Está en el artículo 2562, inciso A. Ahora bien, tenemos que diferenciar la cuenta corriente bancaria de la cuenta corriente mercantil, o la cuenta corriente a secas, que creo que la vimos en alguna clase, no sé si la vi yo, la habrá dado el doctor Pérez. Primera diferencia, en cuanto a los sujetos y al objeto. En la cuenta corriente bancaria, ¿cuáles son los sujetos? Y en la cuenta corriente mercantil, ¿cuáles son los sujetos? En la cuenta corriente mercantil, si ustedes recuerdan, los sujetos son el banco, son 2 empresarios. Mientras que en la cuenta corriente bancaria siempre tenemos de un lado un banco y del otro lado tenemos a un cliente, a un consumidor o a una empresa. En la cuenta corriente bancaria, en cuanto al objeto, ¿cuál es el único objeto en la cuenta corriente bancaria? Podemos depositar un crédito en la cuenta, podemos depositar un contrato de mutuo en la cuenta corriente bancaria. ¿Podemos depositar un inmueble en la cuenta corriente bancaria? ¿Un crédito proveniente? No. Es el dinero el objeto en la cuenta corriente bancaria. En cambio, en la cuenta corriente mercantil, las remesas pueden tener prácticamente cualquier tipo de naturaleza. O sea, los créditos provenientes de las remesas. Otra diferencia es que en la cuenta corriente bancaria no juega ese principio de indisponibilidad de la cuenta corriente mercantil, donde cuando ingresa un crédito proveniente de una remesa, es indisponible para las partes. Todo lo contrario, o sea, la disponibilidad es permanente. Por otro lado, en cuanto a la compensación, en la cuenta corriente bancaria, justamente una de las características es que el saldo está permanentemente disponible y compensado. Mientras que en la cuenta corriente mercantil se compensa, más allá de que la compensación es automática, solamente lo sabemos al final de cada periodo, que es cuando se hace legalmente la compensación. En cuanto al tema de la titularidad y la legitimación, el titular de la cuenta, en principio, de la cuenta corriente bancaria, ahora ya terminé con las diferencias, sigo con el tema ahora se llama titularidad y legitimación. Normalmente el titular de la cuenta posee la titularidad y la legitimación para operar con la cuenta. La legitimación también se denomina orden, la orden. Por eso viene eso de la orden conjunta o indistinta para operar con una cuenta. Y se pueden desmembrar, es decir, que el titular de la cuenta le puede delegar la orden a un tercero. Y cuando hay varios titulares, hay que establecer si la orden es conjunta o indistinta. Esto significa que si para poder operar con la cuenta se requiere la firma de, por ejemplo, si son ambos titulares, en ese caso la orden es conjunta, o para, por ejemplo, firmar un cheque y librar un cheque se requiere la firma de ambos titulares, o si
indistintamente pueden operar con la cuenta ambos titulares. ¿Se entiende la diferencia entre la titularidad y la orden? La orden es la facultad de operar con la cuenta. Sería algo así como el usufructo y la nuda propiedad. Digamos, el usufructo sería la orden y la nuda propiedad sería la titularidad. Si es que el ejemplo se los clarifica, capaz que se los complica más todavía. Luego tenemos el tema de la disponibilidad y el saldo. La disponibilidad también se conoce como saldo provisorio. Es el dinero que el cliente puede disponer en cualquier momento de su cuenta, si es acreedor, o el que debe depositar para dejar la cuenta en cero si es deudor. Por eso la disponibilidad puede ser positiva o negativa, más allá de su nombre. ¿Se entiende esto? Si tiene saldo acreedor, es el dinero que puede retirar. Y si tiene saldo deudor, es el dinero que debe depositar para dejarla en cero. ¿Está? Bien. Y luego tenemos el saldo definitivo, que es el que se obtiene con el cierre de la cuenta. De modo que el saldo, propiamente dicho, es el saldo definitivo y la disponibilidad es el saldo provisorio que ya les comenté. Yo diría que, atento que nos faltan varias clases y nos va a sobrar tiempo, dejemos acá, que ya tenemos 1 hora y media más o menos. Seguimos la próxima con la segunda parte de bancario. Y después ya nos quedan 2 clases para terminar con derechos intelectuales, porque ahora no voy a llegar a terminar de dar bancario, entonces no tiene sentido. Y después nos quedan 2 clases para dar derechos intelectuales y la otra bolilla que probablemente la dé el doctor Pérez. ¿Les parece bien así? Genial, profe. Perfecto. Listo, entonces. Nos vemos el martes que viene. Si Dios quiere, hasta el martes. Si Dios quiere. Hasta luego, chao.